Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es con mucho gozo que podemos llegar para compartir unos minutos con la bendición del Señor. Esto lo estamos haciendo para poder llegar a muchos hermanos que han estado sin congregar a raíz de toda esta situación de la cuarentena y que están necesitando una palabra de Dios. Y hoy el Señor me ha dado una palabra. Quizás sea para una sola persona. Sé que son muchos los que están escuchando, pero quizás sea para una sola persona. Y que esa palabra pueda traer bendición. Recordamos que las oficinas de la iglesia están abiertas, funcionando desde el lunes a las 9:30 hasta la hora 20 y así hasta el día viernes. Y estamos para atenderles en lo que sea, con mucho gusto y con todo el amor que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a estar compartiendo unos hermanos, una alabanza al Señor y después vamos a encarar el tema de un relato del Evangelio que he titulado Cuando una circunstancia te pone de rodillas. Vamos a la alabanza. Puedes hacer si puedes creer. No he visto justo desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado. Posible, posible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible posible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Venimos entonces a la palabra de Dios. Voy a estar leyendo en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, los versículos 21 al 24 y luego del 35 al 42. Cuando una circunstancia te pone de rodillas. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga,
llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mientras aún él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y se burlaban de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Es un relato conocido. Sé que la mayoría ya recuerda y sabe de esto. Hay un salmista cristiano que tiene una canción, es el hermano Roberto Orellana. Tiene una canción que se titula Levántate, donde en la letra él lleva este relato y voy a compartir, aunque sea alguna de las partes. Él en la canción dice: pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él, corriendo y diciendo: Maestro, mi hija está enferma, ve y sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba, y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba. La canción sigue diciendo: cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, si es la multitud que te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado?, preguntó nuevamente el maestro. Porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, fui yo quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo he venido hasta ti. Y al tocarte sé que sanaba. Fui yo, perdóname, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Jesús le dice a la mujer: ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y ahí sigue toda la historia
hasta que llega a la parte donde Jesús resucita a la hija de Jairo. El relato nos muestra a dos hombres importantes que se encuentran frente a frente. Un hombre era Jesús, Mesías, prometido a Israel, Hijo de Dios, Salvador del mundo. El otro hombre llamado Jairo pertenecía a la clase alta, un hombre de mucha influencia, muy culto, era conocido por todos, además un hombre muy religioso, y se dice que era el principal de la sinagoga. Tenía todo para ser feliz, pero no era feliz. Estaba quebrado y atormentado por un problema en el seno de su familia. Jairo era el hombre que tenía un gran problema y está frente a Jesús, que era el hombre que tenía la solución para su vida. Tres cosas han captado mi atención en este relato. Son tres cosas que tienen que ver con realidades que en la actualidad aflige a mucha gente. Estas tres cosas son las siguientes. La primera, el problema que afligía a este hombre Jairo. La segunda cosa, el mensaje que Jesús le transmite a Jairo. Y la tercera cosa, una interferencia produce una demora, con la consecuencia de que mientras iban a la casa de Jairo, la niña falleció. Vayamos al primer punto. El problema de Jairo. ¿Cuál era? Su hija, por una enfermedad, estaba condenada a morir. Humanamente no había solución. Jairo era muy querido y tenía un currículum enorme, pero no le aportaba nada para revertir esta situación. Tenía una religión, pero la religión era impotente para revertir esta circunstancia. No hay cosa que haga sufrir más a los padres que la situación de sus hijos. Y tu papá, tu mamá, que estás teniendo luchas y dolor por la situación de un hijo, quiero darte palabra de bendición en este momento. Pero debes de postrarte delante de Dios, como Jairo lo hizo cuando allí, en medio de la multitud, se encuentra con Jesús, se tiró de rodillas diciendo: Maestro, ayúdame. ¡Wow! Hay padres que por un hijo dan la vida. Llega Jesús, se enfrentan, y Jairo, a pesar de ser un hombre tan conocido, tan popular, tan querido, de clase alta, de mucha cultura, lo vemos tirado de rodillas llorando ante Jesucristo. Algo le decía que esa era su única esperanza. Y no le importó lo que la gente pudiera opinar. Él entendió que había que postrarse
delante del único que tiene la solución a nuestros problemas. A Jesús lo seguía toda clase de gente. En esta multitud habían pecadores, ladrones, prostitutas, gente enferma, desahuciada, leprosos, lunáticos. Y ahora lo sigue este distinguido señor Jairo. Vienen de la casa de Jairo para traerle un mensaje. Interrumpen la conversación con Jesús. Y estos que llegan dicen: Jairo, no molestes más al maestro. Ya no hay esperanza. No insistas más. No hay nada que hacer. Ya no tiene sentido. Ya no vale la pena. Tu hija ha muerto. Se destaca en el relato la incredulidad de la gente de la familia. Hay gente muy incrédula y esa gente quiere destruir tu fe. Yo prefiero rodearme de gente que cree y que puede reforzar mi fe para poder ver la gloria de Dios. Pero vivimos en un mundo donde la incredulidad se ha extendido como un virus y ha penetrado en los corazones. Pero Jesús reprendía la incredulidad. Gloria a Dios. Y echemos de nuestra vida la incredulidad para poder ver la gloria de Dios. Ahora veamos el mensaje que Jesús le transmite a Jairo. Lo primero que le dice es: no temas. No temas de cómo va a terminar esto. No tengas miedo de la reacción de los judíos que van a criticarte. No tengas miedo a la enfermedad, no tengas miedo a la muerte. Hay gente que le tiene mucho miedo a la enfermedad. Y hay muchísimos que tienen miedo a la muerte. Los hijos de Dios hemos echado fuera estos temores porque confiamos en el Señor, que Él nos sostiene. No temas de la crítica, no temas del futuro de tus hijos, no temas de malas noticias que te pueden llegar. No temas, era el mensaje de Jesucristo. Después continúa Jesús y le dice a Jairo: cree solamente, cree solamente, cree en el poder de Jesucristo, cree en la respuesta de Dios. San Marcos 9:23 nos dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creer es confiar en la palabra de Dios. En San Juan 11:40 Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hace muchos años se cantaba un coro que trajo bendición a muchas vidas. Algunos de ustedes lo saben. El coro dice: para el que cree, todo es posible, todo es posible para el que cree. Oh, tremendo, para el que cree hay bendición. Ahora tenemos el problema de ese virus de la incredulidad y hay una amonestación en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cuántas bendiciones se pierde por esa enfermedad espiritual del alma que se llama incredulidad? Ahora vamos al tercer detalle que yo he observado en este relato. Hay una interferencia que produce una demora. Jesús iba ya caminando, la multitud le acompañaba, iban a la casa de Jairo, donde estaba la hija grave. Pero mientras caminaban, una señora enferma entró entre la multitud, entró en una forma que nadie se dio cuenta. No sabemos el nombre, una señora anónima. Jairo estaba ansioso porque se estaba produciendo una demora y su hija estaba grave. A veces Dios se demora y nos hace sufrir. ¿Recuerdan cuando las hermanas de Lázaro le mandaron un mensaje a Jesús? Tu amigo, a quien tú amas, está muy enfermo. Y que pasó un día, pasó 2 días y Jesús no aparecía. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya estaba muerto. A veces las demoras producen ansiedad y desesperación. Pero Dios nunca llega tarde. Lázaro estaba muerto, pero Jesús dio palabra de vida y él se levantó de la tumba. Hay quienes están diciendo, Dios se ha demorado mucho conmigo. La demora es un trato de Dios con nuestra vida. Pero no desesperemos. La respuesta de Dios se va a hacer realidad. Y en tu caso, hermano, hermana o amigo que estás escuchando, ya está llegando la bendición de Dios para tu vida. Pero tan solamente cree con todo el corazón. ¿Cómo terminó esta historia? Dice el versículo 40 de Marcos, y se burlaban de Jairo, mas él, echando fuera a todos de la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Tenía 12 años y todos se espantaron grandemente al ver la niña volver a la vida. Concluyo ya cerrando el tema en este momento. Cuando caemos de rodillas delante de Dios, vamos a tener respuestas poderosas. Si aprendemos a postrarnos delante de Dios, no tendremos necesidad de arrodillarnos delante de un hombre para pedir un favor.
Algunos tienen corazón de acero y rodillas de manteca. Pero lo que nos va a ayudar es tener rodillas de acero y corazón de manteca que se derrita delante de la presencia de Dios. En Dios vamos a tener la respuesta a todas las situaciones de nuestra vida. Al que cree, todo le es posible. No des por perdida tu situación. Prueba postrarte delante de Dios y clamar con un corazón quebrantado, y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Bendito Dios, creemos en tu palabra. Pero como aquel hombre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, también así lo pedimos en este momento. Porque hay tantas influencias que quieren debilitar nuestra fe. Pero fortalecemos nuestra fe en tu palabra para pedir la bendición. Sabemos que nada es imposible para ti. Sea cual sea la situación que está afligiendo a esa vida, que en este instante el poder del Espíritu Santo descienda y la bendición se haga realidad. Y a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente.